Cantaremos por tu libertad. El legado tóxico y ambiental del genocidio en Gaza. La crisis climática ecológica es una amenaza para la vida humana organizada. El Panel Internacional de Expertos de Cambio Climático dijo en su sexto reporte en el año 2022: cualquier retraso en acciones globales de adaptación y mitigación nos hará perder una pequeña ventana de oportunidad, la que se está cerrando rápidamente para asegurar un futuro sostenible y vivible para todos y todas. Esa ventana se está cerrando porque entre más calentamos la atmósfera, es más probable cruzar puntos de inflexión o de no retorno, a partir de los cuales procesos como el derretimiento entero de las capas de hielo, el colapso de las corrientes de circulación marinas globales y la muerte de la selva amazónica se vuelvan imparables, con consecuencias catastróficas para la humanidad. A pesar de que entendemos el proceso de calentamiento global desde 1896, de que las y los científicos empezaron a sonar la alarma sobre el cambio climático desde principios de los años 70, de que el científico de la NASA y activista James Hansen testificó frente al Congreso de Estados Unidos en 1988, y de los ya publicados 6 reportes del IPCC, las emisiones de gases con efecto invernadero globales siguen en aumento. Basta decir que se ha contaminado más desde 1992, cuando virtualmente todos los países del mundo acordaron prevenir la interferencia antropogénica con los sistemas climáticos del planeta, que en toda la historia humana previa. El genocidio en Gaza es un flagrante ejemplo de por qué no hemos frenado la crisis climática. Tanto la crisis ambiental como el genocidio parecen seguir una misma inercia. Son producto de las políticas capitalistas e imperialistas avanzadas por personas, corporaciones, instituciones y naciones como Estados Unidos de América. La maquinaria militar estadounidense es el mayor consumidor institucional de hidrocarburos del mundo y contamina más de lo que contaminan 140 países, incluidos Portugal y Dinamarca. Hay quienes lucran con el genocidio, empresas como Shell, British Petroleum, Exxon, que venden los hidrocarburos para los aviones y para los tanques de guerra. Las empresas armamentistas como Elbit, cuyo director, Michael Federman, integra el Consejo Administrativo de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Lockheed Martin y Boeing, la empresa que hace también aviones comerciales. Y los bancos corporativos como Banamex, BBVA, Citi y Santander. Son todas empresas que financian y o lucran con el genocidio y que producen la crisis climática. El genocidio en Gaza es un crimen de lesa humanidad que también ha generado una catástrofe medioambiental. En los primeros 60 días del brutal genocidio, las emisiones de dióxido de carbono superaron la contaminación anual de 20 países. Solo 4 meses después del inicio del intento de exterminio de la población gazatí, Israel había lanzado más de 25.000 toneladas de explosivos sobre Gaza, lo que equivale a 2 bombas atómicas. Hasta noviembre de 2024, esa cifra había aumentado a más de 85.000 toneladas de bombas sobre Gaza, una región del tamaño de una cuarta parte de Londres. Algunos de esos explosivos no detonaron, lo que significa que entre los 50 millones de toneladas de escombros en Gaza quedan bombas por detonar, junto con los miles de cuerpos en descomposición. Las Naciones Unidas calculan que 100 camiones trabajando a tiempo completo tardarían más de 15 años en retirar los escombros de Gaza. Al menos el 70% de los edificios están destruidos, incluidas más de 245.000 viviendas. Tan solo reconstruir 100.000 edificios con técnicas convencionales contaminaría más que 135 países en un año, o tanto como Nueva Zelanda lo hace en un año. Además de las emisiones directas producidas por la maquinaria de guerra, las cuales nos amenazan a todos los seres humanos actuales y futuros, el genocidio en Gaza dejará un legado tóxico por décadas. Los olivares y las granjas han quedado reducidos a tierra compactada. El suelo y las aguas subterráneas han sido contaminados por municiones, toxinas, metales pesados. El aire está contaminado por el humo, por partículas suspendidas y por asbesto, el cual también entra al suelo y al agua. Se calcula que hay 800.000 toneladas métricas de restos con asbesto en Gaza. El asbesto es un carcinógeno que produce mesotelioma, un cáncer que se forma en el tejido que recubre los pulmones, el abdomen, el corazón, los testículos. Solo el 8% de las personas diagnosticadas sobreviven 5 años y sin tratamiento solo unos meses. Con cada edificio destruido se liberó asbesto.
El equipo de intervención inmediata que apoyó en el ataque de las Torres Gemelas desarrolló mesotelioma y murieron más personas por la exposición al asbesto al reaccionar al ataque que gente en las Torres Gemelas. Eso significa que una sola exposición aguda al asbesto es potencialmente mortal y que cada niño, periodista, personal médico, cubierto en polvo blanco por cada edificio bombardeado por Israel, probablemente desarrolle cáncer en un futuro. Por si eso fuera poco, la lista de toxinas y metales en el suelo, aire y agua de Gaza es enorme. La franja de Gaza tenía una de las mayores densidades de paneles solares en tejados del mundo, e Israel destruyó esa infraestructura. Los paneles rotos liberan plomo y otros metales pesados, contaminando el agua y el suelo. Los metales y el cemento pulverizado, liberados con cada bomba y edificio destruido, dejan mercurio, titanio, plomo, hierro pulverizado, los cuales causan leucemia, cáncer de seno, de pulmón, de cerebro, renal, entre otros, así como fibrosis pulmonar, que es una cicatrización en los pulmones que impide la respiración hasta que muere la persona. Todas estas sustancias entran en el cuerpo de los niños, mujeres y hombres que habitan y habitaron Gaza. El titanio, plomo y magnesio generan trastornos del neurodesarrollo, como se ha comprobado en la niñez iraquí después de la invasión a su país liderada por los Estados Unidos de América. Las mujeres embarazadas que fueron expuestas a estas sustancias las transmiten a los fetos, causando defectos de nacimiento y malformaciones, ahora y por décadas. Según la toxicóloga ambiental Mosgan Sababias Fahani, Gaza ya no es un lugar seguro para la reproducción. Contaminar tanto un ambiente donde ya no es posible dar a luz a bebés saludables es un crimen de lesa humanidad y es otro mecanismo siniestro que implementa el Estado genocida de Israel para desarrollar la limpieza étnica del pueblo palestino.